Todo el mundo quiere ser artista, hasta que llega Basquiat y te parte la cara con la pintura. No buscaba encajar, no buscaba ser nadie. Sus pinturas ni siquiera eran bonitas, pero ¿sabes qué? A él le importaba una mierda lo que tú pensases de él. Y por eso este tipo me caía muy bien. Brooklyn, 22 de diciembre de 1960. Nace Jean-Michel Basquiat, en un mundo que no estaba preparado para él. Hijo de un haitiano con carácter un poquito rebelde y una puertorriqueña que al parecer tenía problemas mentales. Creció entre dos culturas, dos lenguas y un sistema que a él no le daba espacio. Tenía una obsesión. Leía y devoraba libros y dibujaba como si la vida le fuese en ello. Al parecer, crecer en Brooklyn no debía ser un paseo. Su madre terminó en un psiquiátrico cuando él era un niño. Su padre era demasiado estricto y para colmo tuvo un accidente que lo dejó hospitalizado. Lo mejor de ese accidente, lo bueno que sacó de allí, es que alguien le regaló el libro Anatomía de Gray's, Gray's Anatomy. Y desde entonces se puso a dibujar. Y dibujaba. Aquello se convirtió en su Biblia. Si os fijáis, sus cuadros están llenos de esqueletos, órganos y cuerpos diseccionados. Ahí empezó todo. Adolescente rebelde. Le echaron del colegio. Se fue de casa. Dormía en sofás prestados de amigos, novias, ligues. Y dormía entre cartones en los parques. Pintaba camisetas. Pintaba cartones que luego vendía en los semáforos, en las calles o donde pudiera. Poco a poco fue haciéndose un nombre y un hombre en la ciudad de Nueva York. Allí empezaron a aparecer grafitis con las letras de Samo, S-A-M-O, que acompañaban la felicidad es una mentira o la religión es un fraude. Hubo personas que pensaron que estaba tronado, pero algunos vieron su potencial en él. Y entonces, ¡boom! A finales de los 70, Nueva York era una olla a presión de arte, música, punk, hip hop, graffiti. Todo explotaba a la vez. Basquiat dejó de ser solo un grafitero para meter su rabia en los lienzos. Pero no en cualquier lienzo. Usaba puertas, maderas, todo lo que pillara. Más o menos lo que se conoce como un basurillas. Pintaba todo. Sprays, pinceles, ceras, manos. Su arte era crudo, urgente, carente de filtros. Y la gente empezó a fijarse en él. Y un día el destino le puso delante de Andy Warhol. Warhol era el rey del arte pop, el tipo que convirtió una lata en una obra maestra. Basquiat se le acercó y le vendió unas postales en la calle. Más tarde, ya en el circuito de arte, se volvieron colegas. Warhol vio que Basquiat era único y Basquiat encontró en Warhol una especie de figura materna y paterna que no había tenido. Hicieron muchas obras juntos, pero el mundo del arte es una jungla. La gente empezó a decir que Basquiat era solo el chico negro exótico de Warhol. Y eso le jodió bastante. Creo, y esto es una opinión, que Basquiat siempre tuvo un complejo de inferioridad. Era el puto jefe. Perdón, era el jefe. Pero creo que siempre él se sintió de menos. El éxito llegó rápido, demasiado creo yo. Con 21 años, Basquiat ya estaba vendiendo cuadros a la crème de la crème de los ricos. Cenaba con Madonna, salía en revistas, pintaba con trajes de Armani, pero mientras subía y subía y subía en el caché y en sus relaciones sociales y en sus círculos artísticos, más solo se sentía. La crítica le trataba como un fenómeno, no como un artista serio. En las galerías, la gente blanca pagaba millones por sus cuadros llenos de símbolos de la cultura negra, mientras afuera la policía seguía paleando a chavales como él. Y eso a él le cabreaba muchísimo. Basquiat vivía sin frenos, no tenía frenos, pintaba obsesivamente. En su estudio había lienzos en el suelo, en el techo, en la nevera. Pintaba mientras dormía, mientras comía, mientras se drogaba. La heroína, por desgracia, se convirtió en su sombra, en su amiga, y al final se lo tragó todo. Warhol murió en 1987 y con él Basquiat perdió el único hilo que le ataba a la realidad. Un año después, el 12 de agosto de 1988, Jean-Michel Basquiat muere de sobredosis de heroína. Tenía 27 años. Sí, otro para el club de los 27. Como Hendrix, como Joplin, como Kurt Cobain, como Amy Winehouse. Pero aquí está lo loco. Tuvo que pelear toda su vida para hacerse un hueco en el arte. Y ahora sus cuadros valen millones de dólares. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Pues no, es una tragedia. Pero su legado sigue vivo. Basquiat pintó con rabia, con urgencia y con dolor. Sus coronas no eran decorativas, eran gritos de guerra. Su arte era el espejo de un mundo que no quería
mirarse. Y aunque se haya ido, su voz sigue resonando en cada trazo. Así que la próxima vez que veas una corona de 3 picos en un cuadro, no pienses que su arte es caro. Piensa como el niño de Brooklyn, el grafitero sin techo, el genio que pintó con vida y murió demasiado pronto. Basquiat no era un artista, Basquiat era una revolución. Por eso, ahora vas a ver cómo yo he pintado ese cuadro en honor a Basquiat. Se titula Feeling Basquiat. Nos vemos.